Guillermo Ruiz, día cero, elecciones de Estados Unidos, y lo dicho, Hillary Clinton, Donald Trump, dos visiones distintas del mundo. Bueno, Fernando, primero, qué bueno que estés acá, de vuelta. Segundo, aquí dijimos varias cosas, Fernando. Yo recuerdo la cara de muchos cuando estuvimos hablando de Huma Abedin y que varios me preguntaron por qué estaba hablando tanto de ella y complicó, bueno, más que ella, su marido, la campaña electoral, sobre todo la de Hillary Clinton, que iban camino los demócratas a ganar Congreso, Senado y la presidencia de los Estados Unidos fácilmente. Creo que Hillary Clinton, como decimos aquí en Panamá, gana caminando hoy. Pero más que eso, en este momento Hillary Clinton ha demostrado ser una mala candidata. No, lo suyo es el aparato, lo suyo es la estructura, lo suyo es el poder. Pero eso de hacer campaña, eso es de Bill Clinton, de Barack Obama y de cualquier otro que no sea Hillary Clinton, porque cualquier persona, Fernando, cualquier persona aquí en Panamá le hubiera sacado 35, 40 puntos a un Donald Trump, que es un mal político, mal candidato, y que sí tiene quizás, vamos a poner entre comillas, un mérito, y es haber sacado lo peor, pero lo peor de la sociedad norteamericana, exhibirla al mundo. Y esa es la parte con la que nos quedamos en esta elección, que lamentablemente, quizás nosotros en Panamá, los que tenemos más de 40 años, lo entendimos por una América profunda que sí tuvimos aquí, en la zona del canal, pero los latinoamericanos no conocían y que ahora se sorprendieron de encontrarse con este tipo de norteamericanos. Y quizás esto le haya respondido mucho a la pregunta, ¿por qué queríamos ser soberanos en la zona del canal y que los norteamericanos estuvieran acá? Porque quizás el argentino, el chileno conocía al norteamericano de la costa este, de la costa oeste, pero este de la América profunda no lo conocía. La pregunta es, ¿sabes? ¿Son modelos replicables al resto del mundo? Es decir, este modelo de hacer política de Donald Trump, pues descalificando todo lo que tenga alrededor, pues tumbando ciertas barreras intrínsecas que se tiene como denominador común para la convivencia pacífica entre las personas, ¿puede convertirse eso ya en una forma de hacer política? Es que eso es lo que saben poner, Fernando. ¿Sabes? Que es un ejemplo que si cunde, ¿sabes? Va a ser un ejemplo, un mal ejemplo. Claro, porque Estados Unidos le abrió la puerta al populismo. Ya los candidatos acartonados de toda la vida, bueno, tienen un problema, y es que Donald Trump le abrió este camino a todo aquel que se siente que puede dar este discurso donde lo más importante es quedar bien con el electorado y el que lo quiere escuchar. Y en América Latina ese va a ser lo que viene ahora, sacar lo necesario para buscar el voto de quien quiera que sea, no importa lo que piense y cómo lo piense, siempre y cuando me apoye. Y es muy peligroso, muy peligroso. Es que a mí lo que me causa, y hace un momento te comentaba, esta vez me causa temor, es que es un discurso que ya se está escuchando en Panamá, oír ese mismo tipo de aseveraciones que hace Trump contra los árabes o contra los islamistas, contra mexicanos, hablarlo aquí contra colombianos o venezolanos. Sí, y sería bueno escuchar a Carlos Alberto Montaner para profundizar un poco en el tema y contarte un poco también desde Washington qué es lo que está pasando, porque mira, yo que estuve hace pocas semanas en Berlín, y tú has estado ahí y has estado en Washington también, son capitales donde tú solamente la pisas y te das cuenta de que son centros de poder. Entonces, abrirle la puerta a una persona como Donald Trump, uno se queda pensando, quizás en Panamá no tenemos una dimensión del cuando se habla de centros de poder, de qué estamos hablando. Y bueno, eso es importante, digamos que dibujarlo para el televidente. Entonces, veamos lo que nos dice Carlos Alberto Montaner sobre estas elecciones norteamericanas. A ver. Las elecciones norteamericanas.
Hace unas horas, el estadístico Nate Silver, uno de los más reputados gurús electorales en Estados Unidos, advirtió que Hillary Clinton había tenido un repunte en las encuestas y llegaría a las urnas con un 70% de probabilidades de triunfar. Incluso, agregaba Silver, aumentaban las posibilidades de que ganara Florida, Nevada y Carolina del Norte, 3 de los estados indecisos más importantes. El secreto estaba en que los hispanos, los negros y las mujeres estaban dispuestos a votar en una mayor proporción de lo que se había previsto. En todo caso, si ganara Hillary, como sabemos, sería la primera vez que una mujer llegara a la Casa Blanca. Ha sido muy cuesta arriba para las mujeres alcanzar la presidencia de Estados Unidos. La ley que les permitía votar en el país es de 1920 y fue necesaria una enmienda constitucional para lograrlo, la enmienda número 19. Se conoce poco la relación de esta ley con la llamada ley seca, que prohibía producir, vender, consumir y transportar bebidas alcohólicas, pero están íntimamente vinculadas. En 1919, un año antes de aprobar la ley que le daba el voto a las mujeres, en época del presidente Woodrow Wilson, se aprobó la ley seca y la enmienda constitucional número 18, que la convertía en una regla federal de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué estaban relacionadas ambas leyes? Porque muchas de las damas que formaban parte de la Liga de Temperancia y pedían el fin de la venta de alcohol eran también sufragistas que pedían el voto para las mujeres. Muchas mujeres se quejaban del alcoholismo que exhibían sus maridos y los maltratos que recibían por esta causa. De manera que a las mujeres, antes de permitirles votar, los dos grandes partidos, los demócratas y los republicanos, les concedieron la ley seca para tratar de influir en sus preferencias políticas. No deja de ser una ironía que una justa ley que expandía las libertades personales, como es que las mujeres pudieran votar o ser votadas, fuera precedida por una ley que restringía las libertades, consistente en prohibirles a las personas que tomaran bebidas que contenían alcohol. Fue tan contraproducente la prohibición que en 1933 la ley seca resultó anulada. Pero como tenía rango constitucional, hubo que crear una enmienda para derogarla, la enmienda número 21. La lucha por la igualdad de las mujeres todavía tiene un gran campo por delante. En Occidente, solo un 24% de los puestos directivos son ocupados por mujeres y menos de un 5% son presidentes de grandes compañías. Se sabe además que los salarios de las mujeres son solo un 65% del que reciben los hombres que desempeñan iguales trabajos. ¿Por qué sucede algo así? Sin duda, graves problemas culturales y otros que pretenden ser teóricamente de carácter físico. El sociólogo Steven Goldberg, en un libro muy discutible, ¿Por qué mandan los hombres?, publicado en castellano bajo el título de La inevitabilidad del patriarcado, asegura que los hombres son los jefes porque la voluntad de mandar y de competir viaja en la testosterona y esa hormona está presente en mayor proporción entre los hombres. Es decir, los hombres son los jefes porque la testosterona de alguna manera los gobierna. En fin, si efectivamente gana Hillary Clinton, como parece que... Bueno, vamos a ver qué pasa en este momento. Ya están los candidatos en diferentes lugares en los Estados Unidos recorriendo. A las 1:30 de la mañana terminó el último discurso de Hillary Clinton anoche. Incluso ya es con gente votando. Bueno, con gente votando, con Lady Gaga al lado y Madonna en Nueva York dando un concierto gratuito a unas cuantos miles de personas, que lo mandó, por cierto, por Instagram. Una gran cantidad de artistas se volcaron detrás de Hillary Clinton y bueno, Donald Trump al final se quedó completamente solo. Así es, tenemos pendiente tenemos seguir hablando línea telefónica ¿sí? a Maggie. Maggie, buenos días. La doctora Margie Liz Jaime es una prestigiosa abogada que reside en Washington y esta mañana nos acompaña para comentarnos un poco sobre el clima que ha estado alrededor de Washington. Doctora, usted ha estado trabajando con, pues por supuesto, con un ambiente de leyes en Washington, en Estados Unidos, pero nos interesa saber el sistema norteamericano. ¿Va a cambiar después de la aparición de una persona como Donald Trump y de una Hillary Clinton tan llena de problemas legales? O sea,
parece que el sistema norteamericano no estaba preparado para candidatos tan emproblemados. Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues quería empezar diciendo que todo lo que voy a comentar aquí pues son mis opiniones personales y no representan pues ninguna organización, firma o asociación a la que pueda estar afiliada. Dicho esto, sí, yo creo que hay mucho escepticismo. He escuchado muchas opiniones variadas, algunas de ellas pues están un poco descontentos tanto con uno con el otro. Yo pienso que se puede pronosticar bastante ausentismo en ese sentido. Pero por otra parte, eso puede variar de estado a estado. Y obviamente hay estados claves como el estado de la Florida, en el cual pues se encuentra una gran cantidad de latinos que han salido a votar. Definitivamente es lamentable que se esté dando todo este tipo de investigaciones y sospechas pues que han salido tan cerca de las elecciones y que en realidad han hecho, de todas maneras, creo que han afectado un poco a la señora Hillary Clinton estando tan cerca de las elecciones. Pero bueno, los que la apoyan pues por otra parte dicen que en realidad esto no es más que una jugada para afectarla, pero que como salieron las declaraciones hace 2 días del FBI, en realidad no había nada nuevo en esos correos y que bueno, que en realidad las investigaciones están cerradas. Doctora, Donald Trump es una persona que mandó a meter presa a Hillary Clinton en un debate electoral. Me pregunto ahora si el sistema jurídico, sobre todo de Washington, estaba preparado para este tipo de personajes y si en el futuro, que lo conversaba con Fernando Correa, es posible que esto haya abierto una puerta para nuevos populismos que dejen a un lado la ley y comiencen a prometer cosas que jurídicamente de repente son imposibles dentro del sistema norteamericano. Bueno, yo creo que muchos estuvieron incluso sorprendidos cuando Trump ganó las primarias y salió como el candidato por los republicanos, pero en realidad quienes apoyan a Trump, pues esa es, digamos, lo que predican es que se necesita un cambio y que es una persona que no tiene miedo en decir lo que piensa. Ahora, el sistema como tal, yo veo difícil que esto vaya a cambiar, digamos, el sistema electoral que tiene hoy en día los Estados Unidos. Es así desde 1804. Para hacerlo se necesitaría todo un cambio en la Constitución y el propio sistema lo hace difícil que se den este tipo de cambios. Lo cual entonces vemos que el sistema electoral es un sistema definitivamente complejo. El colegio electoral, o sea, el candidato que gane el mayor porcentaje dentro de un estado, entonces adquiere todos esos votos electorales. Por ejemplo, estados como California representan 55 votos electorales. Todos recordamos cuando se dio Bush contra Gore en el año 2000, que por Florida fue que logró ganar con los 25 votos electorales de la Florida. Entonces es un sistema complejo, pero yo dificulto mucho que vaya a haber un cambio. Doctora, por último, en su parecer, independientemente de quién gane, ¿va a cambiar el clima político, jurídico que siempre se ha vivido en Washington? ¿El status quo va a desaparecer? ¿Es un nuevo comienzo de Estados Unidos?
Yo creo que independiente, o sea, el candidato que gane va a tener muchos retos. Estamos hablando de un mundo globalizado. Hay muchas diferencias entre uno y otro, así que definitivamente quien gane va a determinar eso. Pero sobre todo la visión hacia el mundo, también va a depender mucho de eso. Hay muchas posturas encontradas. Y incluso, bueno, en materia de comercio exterior, creo que también hay mucho que decir, tanto para América Latina como para otras partes del mundo, el área del Pacífico, China, las posiciones de Estados Unidos. Entonces, creo que sí va a ser importante quien finalmente salga electo presidente. Doctora Marielis Jaime, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y entonces estaremos viendo las noticias para saber entonces quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Así es. Muchísimas gracias, doctora Marielis Jaime, una jurista panameña, residente en Washington, con bastante prestigio en esa ciudad. Así que bueno, Fernando, tenemos una opinión autorizada de lo que puede suceder en los Estados Unidos, no solamente del clima político, sino también del clima jurídico. Así es.